La macroeconomía. Hola, soy Janet Cruz Maya, alumna de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la asignatura de macroeconomía. Como primer punto, es importante mencionar ¿qué estudia la macroeconomía? Bueno, pues la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante los análisis de las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Como siguiente punto se menciona la contraposición, que es la microeconomía, que es la que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como consumidores, empresas, trabajadores e inversores. ¿Cuál es el propósito de la macroeconomía? Bueno, pues el propósito es que es la encargada del estudio económico de cierta región, país e incluso a nivel mundial, por lo que se dice que la macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir los objetos políticos, como por ejemplo, hacer crecer la economía, conseguir la estabilidad de precios, fomentar el empleo y la obtención de la balanza de pagos sostenible y equilibrada. Otra característica es que se centra en fenómenos que afectan las variables indicadoras de nivel de vida de una sociedad y objetiva, más al analizar la situación económica de un país propio en el que se vive, lo que permite entender los fenómenos que intervienen en ella. Como siguiente punto se menciona el enfoque macroeconómico. Bueno, pues el enfoque macroeconómico se presenta en dos partes, es lo macro y lo micro. El término macro proviene del griego makros, que significa grande, e inicialmente el sentido de los términos macroeconomía y microeconomía pretendía guardar cierto paralelismo a la distinción física entre el nivel microscópico y el nivel macroscópico del estudio. En primera importancia, las propiedades emergentes asociadas a miles o millones de componentes autónomos en la interacción, mientras que el nivel micro se trataría de describir el comportamiento de componentes autónomos bajo las acciones a las que estaban sometidos. Sin embargo, el uso moderno de la macroeconomía y la microeconomía no son términos paralelos de los términos físicos microscópico y macroscópico. El enfoque microscópico se centraba en la conducta de los agentes económicos y en los resultados previsibles en sus acciones, bajo ciertos estímulos, bajo cierta hipótesis del comportamiento. Sin embargo, para una economía compleja, formada por miles o millones de agentes, al igual que sucedía en la física de los sistemas de millones de partículas, el enfoque micro es inolvidable e inviable también. Por eso se buscó el enfoque macro, en el que se hace una abstracción de un buen número de magnitudes y hechos relacionados con los agentes económicos, y se trataban de buscar equilibrios a variables agregadas. Así, el enfoque macro se concentraba en niveles de renta, tipos de interés, ahorro, consumo y gasto, totales debidos a todos los agentes. La conducta agregada se modernizaba por funciones hipotéticas que se supone describen el comportamiento cualitativo aproximado de ciertas relaciones entre macrovariables. Al comienzo de la década de 1950, los macroeconomistas desarrollaban modelos microbasados en el comportamiento macroeconómico, tal como la función del consumo. El economista holandés, en este caso Jan Duvergen, desarrolló el primer modelo macroeconómico,
comprensivo a nivel nacional en el desarrollo, primero en Holanda y luego aplicó en los Estados Unidos y en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. El primer proyecto mundial del modelo económico, el Hart-on Econometric Forecasting Associated para la predicción econométrica, fue iniciado en Lawrence Klein y fue mencionado en el llamado por el Premio de las Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel del Banco de Suecia en 1980. En la década de 1970 se construye con partes para comprender el todo. Cuando uno aprende más sobre la escuela económica, es posible cambiar aspectos de una para comenzar la síntesis informada. El origen de la macroeconomía moderna hay que situarlo en 1936, cuando el economista británico, John Maynard Keynes publicó su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que contenía la teoría explicativa de la Gran Depresión. Los economistas que lo habían antecedido consideraron que los ciclos económicos no podían ser enviados, mientras que Keynes expuso la posibilidad de existencia de un elevado desempleo de un determinado momento, y con política fiscal y monetaria podían utilizarse como poderosas herramientas para incrementar el nivel de producción y el empleo en una sociedad. Los datos macroeconómicos. Bueno, pues la macroeconomía basa su análisis en datos derivados de su observación, su estadística, la mediación y el estudio de los mismos. Muestra el éxito o el fracaso de una economía. Los principales datos que se utilizan en la macroeconomía son las macromagnitudes extraídas de la contabilidad nacional, que se resume en una única cifra de valor monetario de la actividad económica. El indicador más utilizado es el Producto Interno Bruto, que mide el valor de todos los bienes y servicios que se produce un país durante un año. Se entiende que el fin último de la actividad económica es proporcionar bienes y servicios a las personas, que el suministro de una mayor cantidad de bienes proporciona el éxito de un sistema económico. La variación del Producto Interno Bruto muestra la evolución del crecimiento de la producción. En este caso también se menciona lo que es el índice de precios al consumo, la tasa del desempleo y la tasa de interés. Otro punto importante de la macroeconomía es mencionar sobre la demanda agregada y oferta agregada. El modelo de oferta y de demanda agregada es el modelo que trata de explicar la realidad económica, analizando la producción de un periodo y el nivel de precios existentes a través de las funciones de la oferta, demanda agregada, proporcionada en el esquema necesario para comprender la evolución de las magnitudes agregadas básicas. El modelo de O y D, agregadas en el instrumento fundamental para el estudio de las fluctuaciones de la producción y de los precios, sirve para comprender las consecuencias de las distintas políticas económicas. Los componentes básicos del análisis son la demanda agregada y la oferta agregada. La demanda agregada es una representación del mercado de bienes y servicios. Sus componentes son el consumo privado, la inversión privada y el gasto público. En una economía abierta hay que añadir las exportaciones netas, diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. La oferta agregada se define como la cantidad total de bienes y servicios que se ofrecen a la venta de diferentes precios y medios posibles. En este modelo resulta de la utilidad del análisis de inflación, del desempleo y del crecimiento, y en general el papel que desempeña la política económica. Pues los temas macroeconómicos se refieren a los aspectos concretos del funcionamiento general de la economía, sin considerar aspectos o problemas sectores
o por decir sectoriales particulares. En ese sentido, los modelos macroeconómicos y las políticas macroeconómicas tratan de representar aspectos como el crecimiento económico, el desempleo y la evolución de los salarios, la inflación y la balanza comercial, la demanda agregada, los impuestos y los tipos de interés como aspectos principales. En este caso se utiliza la economía monetaria, dinero e inflación. La economía monetaria muestra el análisis del dinero en diversas funciones, que es un sistema económico y que examina los efectos del sistema monetario, incluida la regulación del dinero y los asociados de las instituciones financieras. El análisis moderno de la economía monetaria proporciona una formulación microeconómica de la demanda y del dinero y estudia su influencia sobre la demanda agregada y la producción. El crecimiento económico. El crecimiento económico estudia los factores que determinan los aumentos de producción, la renta o en general los indicadores económicos de un país o región a largo plazo. La teoría del crecimiento económico analiza el porqué de las economías crecen más deprisa que otras y cuáles son los límites de crecimiento. Mercado de trabajo y desempleo. El desempleo es un fenómeno presente en las economías actuales y constituye uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan, poniendo en manifiesto la incapacidad de las economías de generar situaciones en las que existan puestos de trabajo, porque aquel que desee trabajar, esto es lo que estudia. El estudio macroeconómico del desempleo comprende el significado de la misma economía, su medición, las causas que lo generan y las manifestaciones del desempleo de una sociedad. La economía internacional. Las economías actuales de los países se caracterizan por la gran importancia que han adquirido su relación con el resto del mundo. El área de la economía, en el área de la economía internacional, de la macroeconomía, estudia las consecuencias de las relaciones económicas de un país con el exterior, incluyendo el comercio internacional, el proteccionismo, las relaciones financieras internacionales, la balanza de pagos y la fijación de tipos de cambio. ¿Qué es el modelo de la demanda agregada? En el siguiente ejemplo de un modelo ISLM, consideremos la economía de un país o cualquier otra zona, fijándonos de las variables de su contabilidad nacional. Curva IS, consideremos la renta o el ingreso nacional como la suma de todos los bienes y de todos los servicios producidos de un periodo. Por ejemplo, un año. Ahora bien, algunos de los bienes y servicios han servido para el consumo de los habitantes del país, es decir, será el consumo. Otros habrán servido para las empresas, para reponer necesidades o capital de producir maquinaria, herramientas, materias primas, etc. Esto llamaremos inversión. Por otra parte, el gobierno de su país también ha intervenido en la economía, consumiendo bienes y servicios para hacerlos públicos o ha intervenido mediante empresas públicas en el mercado, a lo que llamaremos gasto público. También se han importado bienes del exterior mediante las importaciones y se han exportado al exterior mediante las exportaciones. Entonces podemos representar la renta como está esta suma, que es Y igual a C más G más I más X menos M. La razón por la que las importaciones pasan restando es la siguiente. El lado de la ecuación Y más M representa
el que hemos usado todo el dinero empleado en el periodo, el total de producción nacional de los bienes y servicios, y los importantes, y las importaciones, y en eso ha tenido que emplearse todo lo que se ha demandado durante el periodo, ya que algunas de las variables en parte han tomado la producción nacional y en parte las importaciones. Por tanto, Y más M igual a C más I más G más X pasa a M y al otro lado. Tenemos la relación y podemos simplificar y llamar a las dos últimas variables exportaciones netas y presentándolo así, de la siguiente forma, que es Y igual a C más I más G más X. Hay que introducir otros factores que influyen en el consumo. El consumo se supone que será una parte de la renta disponible de los consumidores. ¿Pero qué es la renta disponible? Podríamos pensar que es Y, pero como el gobierno necesita parte de esa renta para financiar el gasto público, podemos suponer que la renta disponible es la renta y después que el gobierno ha retenido una parte de la forma de impuestos y las presentaciones de forma simplificada por una tasa impositiva. Serían casos demasiados improbables en la realidad, así que la renta disponible será Y. Ahora bien, el consumidor normalmente no se gastará todo el consumo, sino solo una parte. Podemos suponer que por otro término medio, todos tienen la misma propensión del consumo y la llamamos C a esa propensión. Por lo tanto, el consumo privado será C igual a C1 menos T entre paréntesis Y. Introducimos esto en una ecuación y quedaría de la siguiente forma, que es Y igual a C y menos T entre paréntesis, después Y más I más G más X, y esa sería la ecuación que tendremos. Otro supuesto que suele hacer en la inversión privada se ve negativamente afectada por otro tipo de interés de dinero, cuando en estos son altos, como las empresas que tienden a pedir créditos bancarios para equipar sus medios de producción, tienden a invertir menos. ¿Por qué invertir más significa que tendría que pagar más interés y de principal? Esto podemos representarlo así: la inversión que tiene el nivel máximo posible y que disminuye linealmente con los tipos de interés. En la cuestión es que el modelo que vemos es donde la misma variable, que es la renta, aparece en los dos lados de la ecuación. Esto puede interpretarse como una relación dinámica, o sea, el valor de Y en la izquierda va a depender del valor que tuvo en el pasado y de la derecha de la ecuación y el resto de los valores de las variables, e irá cambiando el periodo tras periodo. Sin embargo, queremos suponer otras variables no cambiarían si los parámetros fueran constantes durante suficiente tiempo y además otros gastos públicos que estuvieran exogenéticamente generados. Entonces, posiblemente la renta llegaría a cambiar en tan poco tiempo, alcanzando lo que se llama el valor de equilibrio, que podemos hallar en este valor de equilibrio, como se muestra en la siguiente ecuación. En esta ecuación, también llamada curva IS, se puede hacer diversos análisis viendo cómo uno cambiaría la renta de equilibrio si variaran los parámetros de las variables implicadas. En esta curva refleja los valores de la renta, en este caso Y, y de tipo de interés, que es I, para los cuales en el mercado de los bienes y servicios del equilibrio existen, pero sin embargo una diferencia importante: si se considera que el gasto no se exogenó, sino endogenó, y dado por el nivel de impuestos G igual a TY, ya que en este caso la renta del equilibrio sería como se muestra en la siguiente ecuación. Obsérvese en la hipótesis exogenada en el gasto público. No es inocente,
ya que la conclusión sobre el efecto del aumento de los impuestos es contraria, ya que calculando las derivaciones se obtienen de la siguiente forma. Pues al final el modelo del gasto público endogenado aumenta los impuestos. Pues sí, aumenta los impuestos y conduce a la disminución de la renta, mientras que el modelo de gasto público iguala los impuestos, no déficit. El aumento de tipo impositivo conduce a aumentos de renta. La curva LM. Existe una curva en la que se complementa y es la llamada LM. Los agentes demandan dinero para poder actuar en el mercado. El dinero interesa en términos reales, no nominales. ¿Qué quiere decir esto? Que importan los niveles de precios. La oferta del dinero depende del Banco Central del país, que es el único organismo que se puede emitir dinero, pero que desde luego deja el resto de los bancos lo destruyan y cobren intereses por prestarlo. En cualquier caso de la demanda monetaria, se puede representar como el cociente de dos variables, M, la cantidad total del dinero y de la economía, y P, los niveles de precios, es decir, MP. Esa demanda se puede suponer que depende así del resto de la economía. A mayor nivel de renta, se demandará más dinero para comprar en los mercados, pero un mayor de interés disuadirá generalmente la demanda del dinero, ya que debe ser reintegrado como se pide el préstamo, y de ahí se presenta la demanda así, de la siguiente forma. El equilibrio IS-LM, si tomamos las curvas IS y LM, muy simples por este modelo es el ejemplo, y los juntamos obteniendo el sistema de dos ecuaciones con dos variables, que serían la renta y el tipo de interés, como se muestra en la siguiente imagen. Podemos despejar usando los métodos para sistemas de ecuaciones lineales y obtener los valores de Y en función de todos y los demás parámetros y variables, y usar las funciones resultantes para estudiar cómo varían los niveles de renta y los tipos de interés del equilibrio y cuándo varían esos parámetros o variables endógenas. Es más, podemos obtener la curva de la demanda agregada, ya que podremos expresar la renta dependiendo de los niveles y precios. Esta curva tendría la siguiente expresión, como se muestra en la siguiente imagen. Se puede reducir esta expresión a un tipo Y igual a A más B y P, que muestra claramente que se trata de una curva decreciente en P. Si hubiéramos partido de esto, el resultado final habría sido la siguiente ecuación. Si además desarrollamos una curva de la oferta agregada que relaciona niveles de salarios, del trabajo, de los precios y la renta producida, podríamos cruzarla con la demanda agregada y determinar por completo la renta, los niveles de precios, de desempleo y otros en cada momento dado, y estudiar cómo las políticas monetarias y fiscales del gobierno podrían influir, por ejemplo, en conseguir los niveles adecuados de los precios o del empleo. Entonces, es importante mencionar los modelos macroeconómicos que se dan en las relaciones económicas posibles, que son muchas y complejas, y que hacen supuestos simplificadores para estudiar a grandes rasgos lo que sucede con las distintas variables económicas implicadas cuando se producen en cambios en torno al económico estudiado. Dependiendo de los supuestos que se hagan en las relaciones y que consideren o no el tipo de efectos que transmitan en estas relaciones, como se haya una transmisión y que se supongan los valores del mundo real que representan las variables utilizadas, que se obtendrán en unos modelos u otros, y que exista una gran variedad de modelos que predigan o expliquen las diferentes acerca del funcionamiento de la macroeconomía.
Generalmente, la escuela del pensamiento económico tiene asociados con modelos porque concede la mayor importancia en ciertas variables económicas que otras supone que las relaciones de esas variables con el resto de una naturaleza es diferente. Para mencionar algo de la economía, está lo que es la economía clásica, el modelo clásico, la economía neoclásica, el modelo neoclásico, el modelo keynesiano, síntesis neoclásica, y que se desarrolla en recientes escuelas clásicas como monetarismo, nueva economía clásica, teoría de las expectativas racionales, y se desarrolla en recientes de la escuela keynesiana, que es la nueva economía keynesiana. Y bueno, pues para ya finalizar, se muestra lo que es la creación del estudio del modelo macroeconómico, que la mayor parte de las veces los modelos macroeconómicos que se crean y se estudian se usan técnicas matemáticas. Cuando un modelo pretende deducir la relación cualitativa entre ciertas variables económicas, frecuentemente se usan ecuaciones lineales que pretenden capturar el efecto de primer orden entre la relación de las variables, y este tipo de modelos frecuentemente incluyen una cantidad de asunciones que no siempre explican que pueden quedar ocultas las ecuaciones engañándose simplemente. Los modelos que pretenden simular sistemas reales no, pues simplemente tratan de formalizar relaciones entre variables frecuentemente que recurren a estudios de regresión lineal múltiple y que se pretenden averiguar en el efecto de pequeños cambios porcentuales de las variables de entrada. Obviamente, para grandes cambios, el modelo podría resultar no lineal y las predicciones de un modelo lineal ser válidas, ya que éstas tienen una serie de Taylor de primer orden, solo producen efectos de primer orden. Y la comprobación de validez de un modelo macroeconómico no servirá para demostrar la realidad, sino que pudiera comprobar la validez que está usando los valores reales de las variables que estamos considerando, así como tampoco nos servirá nada para suponer cuáles son las relaciones entre variables y cuáles son las variables de parámetros que influyen en esas relaciones, sino podemos comprobar en qué grado esas relaciones son así y cuáles serían realmente los valores de esos parámetros. Por ello, se usa una técnica estadística llamada econometría para comprobar hasta el punto usando valores obtenidos de la realidad. Por ejemplo, de estudios utilizados de los bancos centrales, de informes económicos, diversas instituciones gubernamentales y otros, y que pueden verificar en el grado que lo ha afirmado un modelo que cumple. Por ejemplo, si en el marco de un modelo hipotético hemos supuesto que el consumo C depende de la renta, en este caso Y, los tipos de interés I, la riqueza acumulada W y en el nivel de precios P, podríamos expresarlo de la siguiente forma, lo cual sería una relación lineal. Los valores C, Y, I, W y P tendrían que averiguarse buscando informes económicos oficiales que pudieran mostrarnos esta estadística y los valores que están tomando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los valores que han tomado cada año durante un periodo de 10 años, pero los valores y los parámetros, etcétera, tendrían que ser deducidos por el investigador usando la econometría. Esta técnica también puede informar hasta el punto de un modelo lineal que es válido, o sea, acertaría a explicar el valor C a partir de las restantes variables, o si alguna de estas variables es irrelevante, o si resultan del conjunto insuficiente para explicar el valor C a lo largo del periodo. A lo largo de este periodo.
También algunos casos que se intentan en los modelos macroeconómicos son esos del fundamento microeconómico y que se puede representar en variables macroeconómicas implicadas como la suma de variables microeconómicas que fluctúan las relaciones del equilibrio de varios modelos microeconómicos que representan los agentes económicos y que operan en el área que está estudiando. Espero les haya gustado este documental y pues hasta la próxima.